La transmisión anterior la terminé diciendo quién es el jinete del caballo blanco que se nos muestra en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Y también leí en Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 16, lo que vio Juan en el cielo, montado a Cristo sobre un caballo blanco. Lo voy a leer de nuevo. Hoy es domingo 27 de diciembre del 2020. Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ya mencioné que el que monta este caballo blanco es Gog, al que le llaman el anticristo. Está imitando a Cristo y es uno de los 10 reyes que por posesión del reino del norte, que por una hora recibirán autoridad, y le fue dada una corona. Se refiere a la autoridad que recibirá, puesto que ya tienen el poder como reyes juntamente con la bestia, y tenía un arco, o sea, un arma. El que abre el sello es el Cordero. Voy a leer de qué manera llegamos hasta aquí, es decir, hasta donde el Cordero abre el sello. Leeré desde Apocalipsis 4, del versículo 1 en adelante, hasta el versículo 5 del capítulo 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Dice, y había alrededor del trono un arco iris. Si recordamos, cuando leí el capítulo 7 del libro de Daniel, mencioné los versículos donde nos refiere que había tronos. Pues estos son: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En el capítulo 5, del versículo 1 al 7, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho,
porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Todo esto se puede corroborar con las Escrituras, pero por ahora el tema es la Trinidad satánica, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ellos, porque en toda guerra la principal axioma es: conoce al adversario. Date cuenta de dónde nos viene la violencia que estamos sufriendo. El Cordero tomó el libro, son con los 7 sellos. Ya abrió 5 sellos. El 6º sello aún no lo abre, pero lo leeré lo que refiere en Apocalipsis 6, versículo del 12 al 17, habla del 6º sello y dice: miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Y de la ira del Cordero, en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículos del 11 al 16, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en Apocalipsis 14, versículo 20 dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Un estadio es
180 metros. O sea, 1600 por 180 nos da 288,000 metros. 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces, estamos hablando de 288 kilómetros. En Isaías 63, del versículo 1 al 6, dice lo siguiente: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y la embriagué, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Y los reyes de la tierra y los grandes, los poderosos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de la ira del Cordero que viene con el sexto sello. Y en el capítulo 2 de Isaías está dicho todo lo que viene. Isaías, en el versículo 10, 11 y 12 dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible del Señor y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y el Señor solo será exaltado en aquel día. Porque día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. El nombre de Jehová es en el Antiguo Testamento o pacto. En el Nuevo Pacto es el Salvador, que es Cristo el Señor. Apocalipsis 17, en el versículo 8 hasta el 14, dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ya he explicado todo esto.
La bestia, bueno, la gran parte de esto, es muy extenso explicar lo demás, pero si Dios me lo permite, luego lo haré. La bestia que era y no es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7. Es decir, el séptimo y el octavo es el mismo. Es la bestia. Solo que la primera mitad del año, que la primera mitad de la semana 70, es decir, los primeros 3 años y medio, Roma, el imperio, así aparece como si fuese Roma, pero es la bestia. Y la segunda mitad ocurre lo mismo, sigue siendo la bestia, pero aparecerá la segunda parte, otros 3 años y medio, como si fuese Babilonia, porque así la juzga Dios, como si pertenecieran a Babilonia. Aparece el sexto año, el sexto mes, el sexto día a los ojos de todos, de toda la humanidad. Voy a leer lo que dice Jeremías 51, el capítulo 51 de Jeremías, desde el versículo 41 en adelante. Dice: cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra. Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones. Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, la tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado. Y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor. Y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice el Señor. Hago un paréntesis aquí para volver al versículo 44. Dice: y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado. Si recordamos lo que leí para hacer ver dónde habitan los demonios, lo leí en Jeremías 51. Dice así: me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Y dice Dios: mía es la venganza, dice Dios, yo pagaré.
Y en Daniel 7, en el versículo 7, dice, la cual tenía, se refiere a la cuarta bestia, unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Todo esto se está sucediendo. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Dijo así en el versículo 23 del capítulo 7 de Daniel. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Todo esto se está sucediendo. Espero que lo vean. Continúo leyendo Jeremías capítulo 51. En el versículo 49 dice, por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Es decir, en este versículo, la profecía nos está indicando que hay dos Babilonias. Babilonia, la gran ramera, que más adelante explicaré, es la gran ciudad, y Babilonia, la bestia, que seguiré explicando más adelante, es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Es el imperio bajo el cual estamos. Y continúo leyendo Jeremías capítulo 51 al 50 y con esto termino. Los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis, acordaos por muchos días del Señor y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta, la confusión cubrió nuestros rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa del Señor. Por tanto, vienen días, dice el Señor, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice el Señor. Óyese el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque el Señor destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque el Señor, Dios de retribuciones, dará la paga. Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios y a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Ya vimos a Cristo montado sobre un caballo, y todo el ejército de los cielos le sigue. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el muro ancho de Babilonia será derribado eternamente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. Es lo que les espera. Que Dios los cuide.